Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 2. Capítulo 11. Cuando llegaron las otras 7 clases de primer año, las gradas del Ninja Duel Arena estaban repletas de niños de 6 y 7 años. Un ninja enmascarado de Kirigakure entró en el centro de la arena. A juzgar por su postura, probablemente era el supervisor del examen de graduación. Terumi Mei y sus 2 compañeras estaban formadas, cada una escoltada por un ninja de Kirigakure. Formaban un triángulo en el borde exterior del centro de la arena. El examen estaba a punto de comenzar. Ahora, comenzamos el examen de graduación de la Academia Ninja para Terumi Mei. Las reglas son las siguientes. Terumi Mei y sus compañeros de equipo, Kawaya Seiki y Kizuki Tamagi, se enfrentarán en una batalla sin cuartel. El último superviviente obtendrá la graduación anticipada y se convertirá en Nin. Yagura Karatachi escuchó y comprendió rápidamente la situación. Mei no era la única que tenía la oportunidad de graduarse antes de tiempo, sus 2 compañeras también. Si ella moría en combate, la última integrante superviviente del equipo aún podría graduarse. Al parecer, las compañeras de equipo de Mei ya habían formado una alianza privada. Ambos observaban a Mei con cautela, apenas mirándola a los ojos. Además, sus apellidos eran dignos de mención. Kawayashikotsu Miyaku. Yagura tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre su rodilla, observando con gran interés a los oponentes de Mei. Kizuki, liberación de la oscuridad. Ambos provienen de clanes con linajes limitados. Agrupar a niños de clanes prestigiosos en el mismo equipo no era nada nuevo. Era el mismo arreglo que lo había colocado junto a Mangetsu Ozuki y Kae de Onime. Independientemente de quien gane o pierda hoy, al menos 2 clanes sufrirán la pérdida de un heredero talentoso. Sin embargo, en comparación con esas 2 figuras menos conocidas, Yagura esperaba, naturalmente, que Mei saliera ilesa y se graduara con éxito. El inspector miró su reloj, al ver que era la hora correcta, anunció, entonces, que comience el examen de graduación. Al instante siguiente, el inspector y 3 examinadores asistentes desaparecieron de la arena utilizando la técnica del parpadeo corporal. Mei permaneció inmóvil, observando a sus oponentes con una mirada serena. Mientras tanto, Kawaya Seiki y Kizuki Tamagi se colocaron uno frente al otro. Seiki tomó la iniciativa y habló en voz baja, sigamos el plan. Yo acortaré la distancia y tú me cubrirás con el límite de tu linaje. Tamagi, el más corpulento de los 2, comenzó a sudar nervioso bajo la mirada penetrante y asesina de Mei. Él no quería morir. Apretando los dientes, asintió. Lo logré. Entonces, ¿ya han tomado una decisión? Mei les había dedicado mucho tiempo y les había brindado muchas oportunidades a sus compañeras de equipo, sus supuestas amigas de los últimos 2 años. Ella alzó las manos y comenzó a formar sellos. Seiki sabía que no podía dejar que Mei completara su jutsu. Tenía que ser una batalla rápida. Lanzó sus manos con fuerza. Balas perforantes de 10 dedos. Shikotsu Miyaku, el pulso del hueso muerto. Quienes poseían este Kekkei Genkai podían transformar sus propios huesos en armas, las cuales se regeneraban y crecían rápidamente bajo la influencia del chakra. 10 afilados huesos de los dedos salieron disparados de las manos de Seiki como shuriken, volando directamente hacia Mei a gran velocidad. Liberación de ebullición, técnica experta de nebulización. Mei completó su último sello, exhalando una densa y corrosiva niebla que envolvió todo su cuerpo. Las balas, hechas de hueso endurecido, se desintegraron al entrar en contacto con la niebla ácida, derritiéndose hasta convertirse en un líquido blanco incluso antes de llegar a ella. Este era uno de los 2 límites del linaje de Terumi Mei, la liberación de ebullición. La niebla se hizo más espesa a medida que ella la infundía con más chakra, expandiéndose rápidamente hacia sus oponentes. Tich, niebla ácida. Seiki chasqueó la lengua y rápidamente sacó una espada de hueso de su antebrazo. Se agachó y avanzó directamente hacia Mei. Tamagi. Sí, sí. Tamagi, temblando ante la intención asesina de Mei, vaciló solo un instante antes de seguir el ejemplo de Seiki. Abrió los brazos y 2 pequeños espacios negros se formaron en sus palmas. La niebla llena de chakra de Mei fue absorbida por el vacío, disipándose a un ritmo visible. Utilizando la técnica de liberación de oscuridad para absorber chakra y debilitar la niebla ácida, seguido de un ataque cuerpo a cuerpo con Shikotsu Miyaku. Mei comprendió su estrategia de inmediato. Era exactamente como la había previsto. Si ella hubiera estado en su lugar, enfrentándose a un oponente con liberación de lava o liberación de hierbadura, habría ideado el mismo plan. Por eso ya había preparado una contramedida. Cuando la espada de hueso de Seiki se abalanzó sobre ella, Mei la esquivó rápidamente, agachándose y propinándole una potente patada en el estómago para crear distancia. Liberación de agua, trompeta de agua. Aprovechando la oportunidad, retrocedió de un salto y disparó un chorro de agua a presión contra Seiki. Esquivó con facilidad, y Tamagi rápidamente dio un paso al frente, absorbiendo el jutsu de agua con la técnica de liberación oscura. Seiki se burló. ¿Qué pasa? ¿Recurriendo al elemento agua? ¿Ya te estás quedando sin chakra? Mei ni se molestó en responder a las palabras de un hombre muerto. Liberación de la tierra, muro de flujo terrestre. En el instante en que completaron sus sellos manuales, un muro sólido de tierra surgió del suelo, separando a Seiki y Tamagi el uno del otro. ¿Qué? Ninguno de ellos había visto a Mei usar el elemento tierra antes, y por un breve instante, dudaron. Su estrategia no contemplaba ninguna contramedida para eso. El hecho de no saber cómo usar un jutsu no significaba que no pudiera usarlo. Los chakras de Mei eran agua, fuego y tierra.
la mayoría de las veces, sus habilidades de liberación de lava y liberación de hierbadura eran suficientes para acabar con sus enemigos. Sin darles tiempo a reaccionar, lanzó otra niebla. Liberación de ebullición, técnica de niebla experta. Ah. Seiki se apresuró a retroceder, pero incluso desde tan cerca, la niebla ácida logró envolverlo. En el instante en que tocó su ropa y su piel, estas comenzaron a derretirse, dejando al descubierto la carne cruda y quemada. Auge. El muro de tierra se desmoronó en lodo ennegrecido al ser absorbido su chakra por Tamaji. Pero la visión del cuerpo quemado por el ácido de Seiki hizo que Tamaji palideciera. Inhaló frenéticamente más niebla, intentando crear una zona segura. Seiki retrocedió tambaleándose, con todo el cuerpo cubierto de quemaduras. En el instante en que sintió que estaba en una zona segura, sus rodillas cedieron y se desplomó. Dolor. Sentía como si hormigas rojas le estuvieran devorando todo el cuerpo. No podía moverse. Con Seiki incapacitado, Mei ya no tenía que preocuparse por el combate cuerpo a cuerpo. Ahora, podía confiar en su estrategia más eficaz. Supresión de Jutsu. A medida que Tamaji absorbía más y más niebla, sus manos temblaban. Sus dedos se pusieron blancos y se contrajeron involuntariamente. Seiki. ¿Estás bien? Su chakra estaba casi agotado. Si Seiki ya no podía luchar. Clink. Clink. Seiki intentó varias veces ponerse de pie usando su espada de hueso, pero su cuerpo se negaba a cooperar. Su derrota quedó decidida en el momento en que Mei reveló su elemento tierra. Finalmente, el chakra de Tamaji se agotó. Los dos espacios negros en sus palmas brillaron y desaparecieron. Sin la liberación de la oscuridad que la suprimiera, la niebla ácida se extendió una vez más. Mientras la silueta de Mei se desvanecía entre la niebla, Tamaji cayó de rodillas, desesperado. No, Mei. Por favor. Somos compañeras de equipo. Llevamos 2 años juntas. Ja, ja. La niebla los engulló por completo. El examen ha terminado. Terumi Mei ha ganado. Sin volver a mirar el destino de sus compañeras, Mei se dio la vuelta y abandonó la arena. Capítulo 12. Antes de marcharse, Terumi Mei se aseguró de reducir la concentración de la niebla ácida presente en el recinto, evitando así que perjudicara a los estudiantes de primer año que se encontraban entre el público. Varios supervisores colocaron rápidamente una barrera para proteger a los estudiantes. No me malinterpreten, no lo hacían por preocupación por la vida de los niños. Era por el bien de Kirigakure. No podían permitirse el lujo de dejar desaparecer allí a esta oleada de ninjas en entrenamiento. Si hubieran de morir, habría sido 6 años después, durante el examen de graduación. Solo después de que los verdaderos shinobi hubieran sido seleccionados, la escoria restante podría perecer. Al disiparse la niebla ácida, se revelaron las figuras de 2 estudiantes. O mejor dicho, lo que queda de ellos difícilmente podría llamarse figuras. Describirlas como 2 grotescas piezas ennegrecidas de arcilla fundida sería más preciso. En la línea temporal original, Terumi Mei solo demostró su técnica de liberación de hiel una vez, durante la cumbre de los 5 Kages, cuando luchó contra Uchiha Sasuke. En aquel entonces, su niebla ácida era lo suficientemente fuerte como para corroer incluso la forma esquelética del Susanoo de Sasuke. Aunque la Terumi Mei de hoy estaba lejos de ser la quinta Mizukage en la que se convertiría, la carne y la sangre de estos 2 estudiantes no eran ni de lejos tan resistentes como la defensa del Susanoo. Al presenciar las terribles consecuencias, el trío formado por Yagura Karatachi, Onime Kaede y Osuki Mangetsu respiró hondo. Su reacción ya era mucho más serena que la de un niño promedio de 7 años. A su alrededor, algunos estudiantes vomitaron en el acto, mientras que otros pusieron los ojos en blanco y se desmayaron del puro terror. Aterrador. Absolutamente aterrador. Osuki Mangetsu agarró la manga de Yagura, temblando dramáticamente con un miedo fingido. Algún día, yo también moriré. Pero cuando eso suceda, tengo que asegurarme de morir con estilo. De ninguna manera puedo morir así. Tras haber vivido más de 20 años en una época de paz, Yagura aún sentía náuseas ante aquella macabra visión. Apartó la mirada. Sin embargo, gracias a las payasadas de Mangetsu, logró recuperarse un poco. El rostro de Onime Kaede estaba pálido. Vámonos. Todavía podemos caminar solas. ¿Podemos? Kaede asintió levemente. Los profesores probablemente estén demasiado ocupados como para preocuparse por nosotros ahora mismo. Yagura miró a su alrededor y vio a su maestro, Yamamura Osamu, junto con otro shinobi, lidiando, sin mucha delicadeza, con los numerosos estudiantes que no estaban tomando bien la situación. Vamos. En el peor de los casos, los 3 pertenecían a clanes prestigiosos. Faltar a clase era una falta menor. Osamu no armaría un escándalo por ello. Mientras caminaban, Yagura permanecía extrañamente en silencio, asimilando lo que acababa de presenciar e intentando conciliarlo con su visión del mundo en constante evolución como shinobi. No era la primera vez que veía la muerte. A los 4 años, ya se había visto obligado a quitar una vida con un kunai. Onime Kaede parecía igualmente inquieta. Por el contrario, Osuki Mangetsu parecía ser el menos afectado. Incluso después de abandonar el lugar del duelo, continuó divagando enérgicamente. Sinceramente, esos 2 eran unos idiotas. Ni siquiera se molestaron en recabar información antes de la pelea. ¿Qué clase de shinobi hace eso? Y fueron compañeros de equipo de Terumi Mei durante 2 años.
Si tienes afinidad por la técnica de liberación de tierra, por supuesto que la usarás. ¿Qué tiene de sorprendente? Dudaron. Mei aprovechó la oportunidad y ahí terminó todo. Ese tipo del clan Kizuki quedó bloqueado por un muro de estilo tierra y no pudo avanzar. Sin que él absorbiera la niebla ácida, el chico Kawaya se derritió. Y las reservas de chakra de Mei son increíbles. Solo tiene 9 años, pero posee mucho más chakra que sus compañeros. Liberación de hierbadura contra liberación de oscuridad. Todo se redujo a quien se quedaba sin chakra primero. Yagura miró a Kaede con expresión interrogante. Kaede comprendió y asintió levemente. Mangetsu no era tan despreocupado por su personalidad, sino porque se había acostumbrado a ver morir a la gente. Fue una idea difícil de asimilar. Yagura hizo una pausa por un momento antes de preguntar, Mangetsu, si tuvieras que luchar contra Terumi Mei, ¿sobrevivirías? Yo. ¿Contra ella? Mangetsu frunció el ceño, considerando seriamente la pregunta. Luego, su rostro se endureció, como si quisiera expresar con palabras, absolutamente no. Si fuera una pelea directa, acabaría hecho un montón de lodo fundido. Peor que la gelatina. Asqueroso. Yagura soltó una risita. ¿Y contra el elemento rayo? El lanzamiento de rayos es mucho peor. Mangetsu se cruzó de brazos y respondió de inmediato. No todo el mundo tiene la liberación de hielo o la liberación de lava. ¿Pero la liberación de rayo? Cualquiera puede tenerla. Yagura, usuaria de la técnica del rayo, esbozó una sonrisa muy amigable al escuchar este comentario. Pero si fuera una batalla real. Mangetsu sonrió de repente, dejando ver unos dientes afilados. Tendría un 90% de probabilidades de matarla. Yagura se quedó paralizada. Mangetsu se giró, disfrutando visiblemente de la expresión perpleja de Yagura. Tarareó una melodía, complacido y satisfecho. Yagura quería insistir más, pero Kaede la interrumpió. ¿A dónde vamos ahora? Para entonces, ya habían abandonado el lugar del duelo y se acercaban al pueblo. Yagura aún no estaba listo para separarse de sus amigos. Se frotó el estómago. ¿Tienes hambre? En verdad. ¿Qué tal un ramen? Yo invito. Nada fortalece más una amistad que un tazón de ramen. Si un tazón no es suficiente, 2 deberían bastar. Kaede estuvo de acuerdo. Me apunto. Ah, perdón, dijo Mangetsu, levantando ambas manos en señal de disculpa fingida y sonriendo. El viejo de mi pueblo quiere verme. Tendré que pasarme esta vez. Que te diviertas. Te pagaré la próxima vez. Yagura lo miró y asintió. De acuerdo. La próxima vez, te toca a ti. Por supuesto. Mientras Yagura y Kaede se alejaban, Mangetsu suspiró y se despidió de ellas con la mano. Sinceramente, ¿qué haría este equipo sin él? Oye, ya puedes irte. Su tono cambió por completo al dirigirse a la sombra que acechaba tras él en el callejón. No era de los que se andaban con rodeos con alguien que los había estado siguiendo desde que abandonaron el lugar del duelo. Si el perseguidor hubiera mostrado la más mínima hostilidad, Mangetsu no habría dudado en mantener a Yagura y Kaede cerca para propinarles una buena paliza en grupo a la antigua usanza. J.E. No está mal, Ozuki Mangetsu. Una figura emergió de la oscuridad, con la parte superior del cuerpo aún envuelta en sombras. Mangetsu reconoció fácilmente sus rasgos, un poco más alto que él, piel oscura, complexión delgada. Nada de eso importaba. Lo importante era que no tenía ni idea de quién era ese tipo. ¿Y tú eres? Mangetsu entrecerró los ojos. ¿Por qué no sigues? El desconocido sonrió, mostrando sus afilados dientes. Una mano descansaba sobre el mango de una hoja que llevaba atada a la espalda. Mi nombre es Momochi Sabusa. Recuérdalo bien, porque soy yo quien te va a mandar al infierno. Nunca he oído hablar de él. Pero parecía causar problemas. Mangetsu se puso tenso al instante. Había aprendido la lección de Yagura, nunca subestimes a un oponente desconocido. Especialmente a alguien tan seguro de sí mismo. No me digas, ¿otro usuario del elemento rayo? ¿Está Kirigakure lleno de ellos ahora? Una cosa era conocer la debilidad de tu clan. Utilizar Lightning Release fue otra opción. ¿Pero alguien que conociera la debilidad del clan Ozuki y poseyera la técnica del elemento rayo? Eso fue realmente aterrador. Capítulo 13. Auge. Momochi Sabusa golpeó el suelo con el pie y se lanzó hacia adelante, con la espada desenvainada, avanzando directamente hacia Ozuki Mangetsu. Este tipo desconocido atacó sin previo aviso. Pero Mangetsu nunca había sido de los que se echaban atrás en una pelea. Su habitual expresión juguetona desapareció mientras desenvainaba rápidamente su propia espada para enfrentarse al ataque de frente. Sonido metálico. 2 espadas afiladas y corrientes de Kirigakure chocaron en una lluvia de chispas. Mangetsu se quedó atónito al darse cuenta de que ese mocoso desconocido lo estaba dominando con pura fuerza. Sabusa soltó una risa escalofriante. ¿El genio del clan Ozuki? No eres tan fuerte como dicen los rumores. Golpear. Mangetsu levantó un pie y pateó la mano de Sabusa con todas sus fuerzas, apuntándola a la espada. Sabusa hizo una mueca de dolor cuando su agarre se aflojó y su espada salió disparada hacia arriba. Mangetsu pasó inmediatamente a la ofensiva, clavando su espada directamente en el corazón de Sabusa con precisión letal.
frente a un oponente que quería matarlo y se atrevía a insultar al clan Ozuki, Mangetsu no tenía intención de contenerse. Golpear. Sabusa imitó el movimiento, girando en el aire y asestando una potente patada que desvió la espada de Mangetsu de su trayectoria. Al mismo tiempo, giró su cuerpo para esquivar el golpe desviado. Liberación de viento, ataque de presión. Aún en el aire, Sabusa formó un sello con la mano mientras sujetaba su espada, girando su muñeca mientras descendía con una hoja envuelta en una coraza de chakra de viento. ¿Liberación de viento en lugar de liberación de relámpagos? Mangetsu pensó para sí mismo mientras esquivaba el golpe. Corte. Una ráfaga de viento invisible le dejó un corte superficial en la cara, provocando que el agua salpicara desde la herida. Perfecto. Mangetsu aterrizó con el pie izquierdo en el charco recién formado, y saltó por los aires mientras 3 columnas de agua se dirigían hacia Sabusa. Droga. Sabusa apenas logró esquivar el ataque, sabiendo que luchar contra un Ozuki en el agua era una sentencia de muerte. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se retiró de inmediato. Ni se te ocurra correr. Los ojos de Mangetsu ardían de furia mientras lo perseguía. Técnica secreta de hidratación, el gran brazo de agua. Ahora que estaba seguro de que Sabusa no era un usuario del elemento rayo, Mangetsu dejó de contenerse. Su brazo derecho se hinchó grotescamente, con músculos gruesos que se retorcían anormalmente en su superficie, mucho más de lo que debería tener un niño de su edad. Sabusa preparó su espada frente a él para bloquear, pero el cuerpo licuado de Mangetsu simplemente atravesó la hoja. Auge. Un puñetazo devastador impactó a Sabusa en el abdomen. ¡Puaj! El cuerpo de Sabusa se dobló hacia adentro por la fuerza del impacto al ser lanzado por los aires, cayendo violentamente al suelo. Reaccionando con rapidez, clavó su espada en la tierra para detener el impulso, arrastrándose hasta frenar justo antes de deslizarse por completo. Agachándose, jadeó profundamente, con la mirada fija en Mangetsu con ardiente determinación. Era fuerte. Limpiándose la sangre que le goteaba por la comisura de los labios, Sabusa se puso de pie, espada en mano, listo para continuar. Su intención era clara: vuelve a verme. Mangetsu quedó realmente impresionado. Y en Sabusa, pudo percibir un hambre familiar, la sed de volverse más fuerte, de luchar contra oponentes poderosos y de superarse a sí mismo a través de la batalla. Al estrecharle la mano, las grotescas mejoras de la técnica de hidratación volvieron a la normalidad. Mangetsu miró a Sabusa con frialdad. No conoces el elemento rayo. Si solo te basas en una espada, no podrás hacerme daño. Así que lo que. Sabusa no retrocedió ni un ápice. Mantener un cuerpo licuado requiere chakra. ¿Cuánto tiempo puedes mantenerlo? Lo siento, podría seguir así para siempre. ¿Este tipo es un idiota? ¿Acaso no se informó antes de ir hacia su propia muerte? Mangetsu miró a Sabusa con extrañeza antes de suspirar y volver a agarrar su espada. En ese caso, tendré que cortarte. Sin decir nada más, salió disparado. ¡Sas! Corten. Las manos de Sabusa se lanzaron rápidamente hacia la bolsa, disparando 6 shuriken directamente contra Mangetsu. Ni siquiera merece la pena desviarse. Mangetsu no se molestó en evitarlos, dejando que los shuriken atravesaran su cuerpo licuado, dejando tras de sí heridas superficiales que instantáneamente supuraban agua. Su velocidad no disminuyó. En un abrir y cerrar de ojos, estaba encima de Sabusa, atacándolo con su espada. Sabusa, tras deshacerse de su propia espada, contrarrestó el ataque con un kunai que sacó de su bolsa, interceptando la hoja de frente. Mangetsu se dio cuenta de que, sin usar su técnica del gran brazo de agua, su fuerza bruta era en realidad inferior a la de ese tipo. Arra. Sabusa arrojó con fuerza la espada de Mangetsu y lanzó 3 kunai en rápida sucesión. El kunai atravesó el cuerpo de Mangetsu. Como era de esperar, se disolvió en el agua y se derritió sobre el suelo. Desaparecido. Silbido. Al instante siguiente, Mangetsu reapareció justo detrás de Sabusa. Sin darle ni una fracción de segundo para reaccionar, le cortó la garganta. En el instante en que el agua se movió, Sabusa instintivamente sintió el ataque. Sin pensarlo, su cuerpo reaccionó, alzando su kunai justo a tiempo para bloquear la hoja que descendía. Tic. Mangetsu chasqueó la lengua con fastidio. Y entonces se dio cuenta, la mano de Sabusa había vuelto a su bolsa ninja. ¿De nuevo? ¿Más kunai y shuriken? ¿Cuánto tiempo podrá este tipo seguir con estas tácticas tan patéticas? Recuerda esto bien, en la otra vida. Mangetsu activó de nuevo su gran brazo de agua, y la presión de su creciente poder hizo temblar las manos de Sabusa mientras luchaba por mantener firme su kunai. Su agarre comenzaba a aflojarse. ¡Vete al diablo! Sabusa rugió, lanzando su último kunai directamente hacia Mangetsu. Los ojos de Mangetsu se abrieron de par en par. No era solo un kunai. Llevaba un trozo de papel consigo. En él estaba escrito un carácter grande e inconfundible: explota. Un sello discográfico explosivo. ¿De dónde demonios sacó este tipo una etiqueta explosiva? Estas cosas no eran baratas. Si bien los clanes nobles como los Ozuki podían permitírselas fácilmente, para los shinobi comunes se consideraban un lujo. Y nunca había oído hablar de ningún clan noble llamado Momochi. ¿Utilizar el parpadeo corporal para escapar? No hay tiempo. Mangetsu se liberó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El kunai, que llevaba la etiqueta explosiva, estaba incrustado en su cuerpo. Sabusa sonrió con malicia, haciendo un sello con la mano. Quema. Auge. Se produjo una explosión atronadora. Llamas y humo negro envolvieron por completo a Mangetsu. Bajando su mano derecha temblorosa, Sabusa sonrió con altivez.
Hasta aquí la supuesta genialidad del clan Ozuki. Al final, cayó derrotado. Cuando el humo se disipó, Zabuza entrecerró los ojos. Algo emergía de la niebla negra que se disipaba. Al principio, pensó que era el cuerpo licuado de Mangetsu que se estaba reformando, pero no. Eso no era agua. Era rosa. Una masa sólida con múltiples protuberancias. Esperar. Zabuza se puso tenso, con el kunai en la mano. ¿Quién anda ahí? Vale, vamos a calmarnos. Vaya, Mangetsu, tienes mucho frío. Esa masa rosada y compacta tenía un nombre, coral. Una mano suave apartó el coral, dejando al descubierto un rostro familiar. Con una sonrisa, el recién llegado se presentó. Soy Karatachi Yagura, el futuro cuarto Mizukage. Yagura ladeó ligeramente la cabeza, alzando una ceja hacia Zabuza. Entonces, dime, Momochi Zabuza, ¿planeas asesinarme ahora? Capítulo 14. Momochi Zabuza. Y el hombre que pudo enfrentarse a Indra y Asura, medirse cara a cara con el sexto Hokage y dejar la monstruosa fuerza de Haruno Sakura congelada en el acto. El historial de batallas más extraordinario de toda la serie Naruto. Karatachi Yagura apretó el puño, sintiendo un picor en la palma de la mano. No esperaba encontrarse con este hombre tan pronto. Cabe mencionar que, antes de desertar de Kirigakure, Momochi Zabuza intentó asesinar al cuarto Mizukage, a sí mismo. Pero al final, Zabuza no era más que un Jounin de élite. Para asesinar al cuarto Mizukage, tendría que vencer no solo a un Jinchuriki perfecto del tres colas, sino también al siempre presente Uchiha Obito, que acecha en las sombras. ¿Cómo demonios pudo haber funcionado esto? Fracasó y desertó de Kirigakure. El resto de la historia era bien conocido. Encontrar a Aku al borde del camino y luego conocer al equipo 7 y a Kakashi en el país de las olas. La expresión de Zabuza era una mezcla de tensión e incredulidad, tan tensa como las vendas que le cubrían el cuello. Se quedó mirando fijamente a la figura que tenía delante. La tensión provenía de la innegable fuerza de Karatachi Yagura. ¿Incredulidad? Bueno, ¿de qué demonios estaba hablando este tipo? ¿Cuarto Mizukage? ¿Acaso creía que esto era Konoha, donde todos los mocosos jugaban a ser Hokage? Oye, ¿qué haces aquí de vuelta? El rostro de Ozuki Mangetsu se puso ligeramente rojo de vergüenza. Había sido descuidado, demasiado confiado. Bajó la guardia y cayó en una emboscada con un explosivo. Y lo peor de todo, Karatachi Yagura lo presenció todo. Y hasta lo salvó. Momentos antes, Yagura había aparecido frente a ella, arrancando la etiqueta explosiva del kunai. Entonces Coral surgió del suelo, bloqueando la explosión. TSK, TSK, TSK. Si no hubiera venido, podrías estar acabado. Yagura se volvió hacia Mangetsu con una sonrisa exultante. Sobreestimarte es un mal hábito, Mangetsu. ¿De verdad creían que no se había dado cuenta de que alguien lo seguía? Pero como Mangetsu quería atacar solo, Yagura accedió, alejando a Kaede y a los demás antes de regresar para un contraataque sorpresa. Yo tenía el control. Interferiste innecesariamente. Claro. Para satisfacer el orgullo de Mangetsu, Yagura lo dejó pasar. Luego dirigió su mirada hacia Zabuza. Eres fuerte. Zabuza alzó su kunai, con los ojos ardiendo de deseo de batalla. Lucha contra mí. Ah. Yagura suspiró. Me daba la impresión de que me estaba aprovechando de alguien. Zabuza acababa de luchar contra Mangetsu, así que no estaba en su mejor momento, ni físicamente ni en cuanto a reservas de chakra. Pero mirándolo ahora. Ay, no creo que te calmes a menos que te tire al suelo primero. El chakra del agua se reunió y condensó rápidamente en la palma de Yagura, formando una pequeña hoja de agua. No traje mi espada, así que esto tendrá que servir. Dio una vuelta a la hoja, sonriendo. Practiquemos un poco. ¿Un arma? La cautela de Zabuza se intensificó. Apretó con más fuerza su kunai y comenzó a formar sellos con las manos. Sin sellos manuales, ¿puede controlar su chakra con tanta precisión y condensarlo en una espada así sin más dilación? El nivel de control de chakras requerido para esto era inmenso. Como era de esperar, era fuerte. Ojos penetrantes, Zabuza. Yagura sujetó la espada de agua a la altura de la cintura, bajando su postura. Su pie derecho se deslizó hacia atrás, presionándose contra el suelo. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire. Enfocar. Liberación de relámpagos. Con una repentina explosión de chakra azul crepitante, la presencia de Yagura cambió drásticamente. Iluminación. El suelo bajo sus pies se hizo añicos con un estruendo. Una secuencia de velocidad impresionante. Ni Mangetsu ni Zabuza pudieron seguir sus movimientos. Mate. Una voz tan fría como el hielo susurró al oído de Zabuza. Meta. Los ojos de Mangetsu se abrieron de par en par por la sorpresa y tragó saliva con dificultad. Durante la batalla final, Yagura utilizó únicamente la técnica del elemento rayo para potenciar su cuerpo. Nunca antes había visto esa técnica. Pero ahora, esta técnica de esgrima Lightning Flash era claramente una evolución, una forma avanzada de esa mejora. Se estaba conteniendo. Mangetsu se imaginó en el lugar de Zabuza y se dio cuenta de que le iría aún peor. Saltaron chispas. La lámina de agua, cargada de relámpagos, se detuvo a un pelo de la garganta de Zabuza. Instintivamente, Zabuza alzó su kunai para bloquear el ataque, pero la hoja lo atravesó sin esfuerzo y la punta rota cayó al suelo.
Sus pupilas permanecieron fijas en el lugar donde Yagura había estado momentos antes. Y entonces, cuando por fin lo comprendió, su cuerpo tembló. Aunque sin duda era uno de los más fuertes de su generación, solo era un niño de 8 años. Ahora, ante la amenaza real de muerte, sus piernas temblaron involuntariamente. No. Había perdido. Ese tipo podría haberme matado sin esfuerzo. Al percibir el miedo de Zabuza, Yagura soltó una risita. Entonces, con un rápido movimiento de muñeca, cambió el agarre, apartando la hoja de la garganta de Zabuza. En el instante siguiente, la lámina de agua imbuida de relámpagos se disolvió con un chapoteo, enviando gotitas hormigueantes contra la piel de Zabuza. La estática residual le hizo estremecer. Zabuza, por instinto, se revisó las extremidades y se tocó la garganta. Estaba vivo. Al notar su reacción, Yagura cruzó las manos a la espalda y dio 2 pasos hacia atrás, sonriendo. No te guardo rencor. ¿Por qué iba a matarte? Solo quería asustar a Zabuza. Cualquier cosa más allá de eso habría sido demasiado. Dejar tras de sí un trauma infantil no habría sido muy educado. En realidad, es todo lo contrario. Me caes bien, Momochi Zabuza. Yagura le dio a Zabuza una palmadita suave en el hombro. Solo para señalar algo extraño, tuvo que ponerse de pie para hacerlo. Mangetsu tenía aproximadamente la misma estatura, pero Zabuza era más alto. Con expresión firme, Yagura continuó, Zabuza, ¿tu sueño es unirte a los 7 espadachines ninja de la niebla? Mangetsu, que estaba a punto de burlarse de la estatura de Yagura, se quedó paralizado de repente. Esperar. Esa frase me sonaba extrañamente familiar. ¿Un sueño? Zabuza resopló, guardando su kunai roto. Miró fijamente a Yagura. Solo quiero hacerme más fuerte. Voy a derrotarte. Más fuerte. Desafiar y superar a los más fuertes, hasta llegar a la cima. No está mal. Sigue así. Yagura sonrió, sin confirmar ni negar la determinación de Zabuza. Mi sueño es convertirme en el 4º Mizukage y acabar con la era de la niebla sangrienta. El sueño de Mangetsu es liderar a los 7 espadachines ninja. El sueño de Kaede, al menos por ahora, es unirse a ellos. ¿Verdad, Kaede? Hasta entonces, Kaede había permanecido en silencio y asintió con rigidez, evitando el contacto visual. De acuerdo. Eres una amenaza social, y yo sufro de ansiedad social. Si dices que es mi sueño, entonces sí. Satisfecho, Yagura se volvió hacia Zabuza, extendiéndole la mano con una sonrisa. Únete a mis 7 espadachines ninja, Zabuza. Te daré la espada del verdugo. ¿Qué dices? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 15. La espada rota, la hoja del verdugo, el arma que, en la línea temporal original, algún día pertenecería a Zabuza. Sin dudarlo ni un instante, Yagura prometió esta misma espada, que en ese momento estaba en posesión de Biwa Husou, a Zabuza. Zabuza jamás imaginó que las cosas terminarían así. Hace unos instantes, se burló de lo absurdo que era que Yagura hablara de sueños en la aldea oculta de la niebla. Pero entonces escuchó esas 4 palabras, hoja del verdugo, y su corazón se aceleró. La burla y el desdén en sus ojos desaparecieron, reemplazados por la incredulidad y la expectativa. Si tan solo pudiera obtener la espada del verdugo y convertirse en uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Entonces estaría entre los más fuertes de Kirigakure, solo superado por el Mizukage. Zabuza alzó la cabeza, mirando fijamente a Yagura. Sin embargo, su tono seguía siendo fríamente divertido. J.E. Si intentabas conquistarme, lo has conseguido. ¿Qué necesitas que haga? Yagura se encogió de hombros. Sencillo. Igual que Mangetsu y Kaede, conviértete en uno de mis 7 espadachines ninja. Haz lo que un ninja debe hacer. ¿Verdad, Kaede? Kaede. Ese nombre, pronunciado con tanta naturalidad. Mangetsu no pudo evitar mirar a Onime Kaede con curiosidad. Al ver que los 3 lo miraban de repente, Kaede se levantó en silencio el cuello de la camisa para cubrirse la parte inferior del rostro y bajó la mirada hacia las hormigas que se arrastraban por el suelo. No fue gran cosa. La conversación entre él y Yagura había sido muy similar a la que había tenido recientemente con Zabuza. La única diferencia era que Yagura le había prometido la espada larga, aguja de coser. Y por alguna razón, después de eso, Yagura empezó a llamarlo Kaede. Muy familiar. Muy rápido. No estaba acostumbrado. Al ver que Kaede asentía con la cabeza en señal de acuerdo, espera, que, Yagura sonrió satisfecho y contó con los dedos. Mangetsu tiene las espadas gemelas, Hiramekari, Kaede tiene la espada larga, aguja de coser, y Zabuza, tú tendrás la espada rota, hoja del verdugo. Ya casi has terminado de armar tu propio grupo de 7 espadachines ninja. Si el objetivo de Ozuki Suigetsu en el futuro era reunir las 7 espadas, entonces el objetivo de Yagura era reunir a los 7 espadachines. Quedan 4 más. Yagura se tocó la barbilla pensativo y preguntó, ¿has oído hablar alguna vez de Ringo Ameyuri y Yoshigaki Kisame? ¿OMS? Mangetsu y Kaede intercambiaron miradas, confirmando que tampoco tenían ni idea de lo que estaba pasando, y luego negaron con la cabeza al unísono. Zabuza frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ellos. No están en mi lista de rivales. Yagura se rascó la cabeza, decepcionado. Maldita sea, ¿nunca has oído hablar de ellos? Eso complica las cosas. Kirigakure es enorme, encontrarlos no será fácil.
Si Yagura realmente recordaba sus nombres y quería buscarlos. La mirada de Zabuza se ensombreció. ¿Son fuertes? Ah, sin duda son fuertes. Serán tus compañeros en el futuro. Yagura explicó, Ringo Amiyuri empuña las espadas del trueno, Kiba, y Oshigaki Kisame porta la gran espada, Sameada. Ambos son más fuertes que tú. Al ver la expresión en los ojos de Zabuza, Yagura añadió con malicia, por ahora. La sonrisa sedienta de batalla de Zabuza se ensanchó. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Cerca de allí, Mangetsu se inclinó hacia Kaede y susurró. No sé por qué, pero tengo la impresión de que Yagura nos atrapó y enseguida puso su mira en Zabuza. Y ahora, apenas 2 segundos después de capturarlo, ya está pensando en otra persona. Energía total del jugador. Ese tipo de persona, definitivamente no es de fiar. Al escuchar el comentario de Mangetsu, Kaede no supo expresarlo con palabras, pero estuvo completamente de acuerdo. La misma vibra. Añadió, no solo está pensando en una persona, sino en 2 más. ¿Yagura, un jugador? Imposible. Preguntó solo por curiosidad. Si no lo sabían, no pasa nada. Además, pueden aparecer como lo hizo Zabuza, voluntariamente. De acuerdo, está resuelto. Yagura invitó alegremente a Zabuza a su casa. ¿Quieres comer ramen? Mangetsu va a invitar a un poco. Mangetsu levantó la cabeza bruscamente, completamente perplejo. ¿Por qué estoy comprando esto? ¿No dijiste la última vez que cubrirías el próximo tour de ramen? ¿Qué? Uf. Es cierto. ¿Pero por qué este tipo también recibe una comida gratis? Al ver a Mangetsu enfadarse y recibir una comida gratis por ello, Zabuza no tenía de qué quejarse. Por supuesto. Yagura sonrió. Genial. Vamos. ¿Qué espera? Yo nunca acepté eso. Mangetsu extendió la mano en señal de protesta, pero Yagura lo ignoró por completo. Kaede le dio una palmadita en el hombro a Mangetsu. No te preocupes. Transición sin problemas a la tienda de ramen. Levantaron la cortina de la entrada. No es que importara, dada su estatura, podían entrar sin tocarlo. En el camino, Yagura le preguntó a Zabuza sobre sus preferencias. Ahora, sentado, levantó 2 dedos y gritó, jefe. 2 tazones de ramen miso. El tendero, un hombre corpulento con el rostro lleno de cicatrices, frunció el ceño. Chicos, ¿tienen dinero? Aquí no hay crédito. Kaede la siguió. El tipo que viene detrás está pagando. Mangetsu se hundió en su asiento, con expresión de disgusto. Para mí, es un caldo claro. Como miembro del clan Ozuki, no toleraba comidas muy pesadas. No preguntes por qué. La respuesta fue repugnante. El tendero miró a Mangetsu y fue a preparar el pedido. 4 cuencos, llegando. Al notar el cambio de actitud, Yagura levantó la barbilla y bromeó, el nombre Ozuki sin duda tiene peso. Mangetsu sonrió con orgullo. Por supuesto. Solo espero que alguien aquí sepa apreciarlo. Después de todo, el clan Ozuki era el más prestigioso de Kirigakure. Yagura lo dejó pasar entre risas y observó cómo echaban 4 paquetes de fideos en la olla hirviendo. Al mirar a Zabuza, se dio cuenta de que el chico estaba mirando fijamente el vapor que se elevaba. Zabuza, sigues en la academia, ¿verdad? Zabuza se recuperó, apartando la mano de su estómago. Sí. 2º año. Así que es un año mayor que yo. No me extraña que sea más alto. Yagura lo evaluó. ¿Qué te llevó a desafiar a Mangetsu? Zabuza esbozó una sonrisa irónica. He oído que el heredero de Ozuki es un genio. Ahora que estoy matriculado, por supuesto que tengo que comprobarlo. ¿Conoces alguna técnica de liberación de rayos? No. ¿En qué demonios estabas pensando? Yagura puso los ojos en blanco y sonrió con malicia. No hay problema. La próxima vez, desenvaina tu espada y, si das en el blanco, ganas. Zabuza parpadeó, ¿esa es una opción? Por supuesto. Yagura asintió sabiamente. Kaede emitió un sonido pensativo. Todo el cuerpo de Mangetsu se estremeció. Eres el diablo, Yagura. Y Kaede, ¿por qué parece que estás tomando notas? Kaede se secó el rostro. Te estás imaginando cosas. El ramen ha llegado. 4 pares de palillos se separaron al unísono. Vale, vamos a comer. Yagura removió los fideos antes de darles un bocado. Nada mal. Se preguntaba cómo se compararía con el ramen Ichiraku de Konoha. Algún día tendría que averiguarlo. Capítulo 16. Helado, helado. Sopla sobre los fideos para enfriarlos y luego sorbelos. Incluso si apareciera el mismísimo séptimo Hokage, comer ramen requeriría este ritual. Tengo que admitir que el dueño puede ser un idiota, pero sin duda sabe cocinar. No es de extrañar que esta tienda haya logrado mantenerse abierta en el tranquilo distrito comercial de Kirigakure, envuelto en la niebla. Tras unos cuantos bocados, la sensación húmeda y pegajosa de la niebla omnipresente desapareció de sus cuerpos. Yagura le hizo algunas preguntas a Zabuza para hacerse una idea general de su pasado. Nada demasiado complicado, nacido en una familia civil, tiene afinidad con el chakra del agua y del viento, es autodidacta en ninjutsu y kenjutsu, y perfeccionó sus habilidades a través de interminables batallas.
Zabuza incluso guardaba una pequeña libreta negra donde enumeraba a todos los shinobi más destacados de la aldea. Dada su decisión de desafiar a Mangetsu individualmente, Yagura supuso que este cuaderno era básicamente una lista negra. ¿Te importa si le echo un vistazo? Adelante. Zabuza lo cogió con indiferencia y lo tiró sobre la mesa, volviendo a concentrarse en sus fideos. Yagura lo recogió mientras Onime Kaede y Mangetsu se inclinaban con curiosidad para ver quién figuraba en la lista. Abriendo la primera página. Tercer Mizukage. Mangetsu dejó escapar un silbido. Maldita sea, empieza fuerte. Incluso Onime Kaede se quedó un poco atónita. ¿De verdad escribiste eso? Yagura entrecerró los ojos. Tu letra es horrible. ¡Puaj! Zabuza casi se atraganta, esparciendo fideos por todas partes. ¿Qué demonios te importa a ti, miserable? Mangetsu, al darse cuenta de este detalle, soltó una carcajada. Tú. Ja 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 ja. ¿En serio, eso es siquiera escribir? Parece que es un garabato de gallina. Onime Kaede activó su dujutsu y luego lo desactivó. Confirmado, casi ilegible. Con esfuerzo, Yagura logró descifrar tercer Mizukage a partir de los garabatos. ¿El resto? Me dio dolor de cabeza. En fin. En cualquier caso, la mayor parte de la información que Zabuza había recopilado probablemente no era fiable. Lo mejor era limitarse a observar los bocetos y los nombres. Pasó la página. Tras el Mizukage llegaron los infames 7 espadachines ninja de la niebla. En otras palabras, justo por debajo de los Kage se encontraban estos Jounin de élite. Kirigakure no tenía ningún otro ninja de nivel Kage. En comparación, Konoha no solo contaba con el tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, sino también con los legendarios Sannin. No tiene sentido comparar. Ese pueblo era un imán para seres con superpoderes. Yagura volvió a concentrarse en su cuaderno. El portador de la espada decapitadora, Jusou Biwa, página siguiente. Portador de las espadas relámpago, Raiga Kurosuki. Portador de la aguja de coser, Kusimaru Kuriarare. Portador de la espada explosiva, Jinpachi Munashi. Portador de la espada desafilada, Jinin Akebino. Portador de sameada, Fuguki Suikasan. Portador de espadas gemelas, Osuki Chiren. Los primeros 6 nombres le resultaban familiares. Yagura podía asociar los rostros con su memoria. Pero este usuario de espadas gemelas. Espera, Osuki. Yagura miró a Mangetsu confundido. Si no recordaba mal, el clan Osuki no tenía una buena relación con el tercer Mizukage. Aún así, ¿el tercer Osuki permitió que un Osuki formara parte de su unidad de élite personal? Tich. La expresión de Mangetsu se torció de disgusto y desprecio. Sin querer indagar en la desgracia familiar, simplemente declaró. Ese tipo traicionó al clan Osuki con espadas. Un traidor. Onime Kaede asintió levemente. Estoy de acuerdo. Veo. Yagura asintió con la cabeza en señal de comprensión y pasó algunas páginas más. Los más fuertes estaban en la cima y los más débiles en la parte inferior, incluyendo estudiantes de la academia como Mangetsu, Onime Kaede e incluso Terumi Mei. Pero no hay señales de Ringo Ameyuri o Oshigaki Kisame. Tras cerrar el libro, Yagura volvió a la página que hablaba de los 7 espadachines ninja. Mangetsu, ¿sabes mucho sobre los actuales 7 espadachines? Mangetsu chasqueó los dedos. Le estás preguntando a la persona indicada. Me lo sé todo sobre ella. Información sólida. Información fiable. Todo está bien. Yagura sacó un bolígrafo del bolsillo del pecho de Zabuza, dispuesta a añadir notas al libro. Como heredero de un clan, su caligrafía era, naturalmente, mucho más meticulosa que la de Zabuza. Zabuza frunció el ceño, pero no discutió. Aún así, alguna que otra mirada de reojo delataba su frustración. Mangetsu hablaba a un ritmo moderado, dándole tiempo a Yagura para escribir. Jusou Biwa, el portador de la espada decapitadora, probablemente el más normal del grupo. En cuanto a fuerza, está dentro del promedio. Antes de recibir la espada, era solo un chunin. Un huérfano. El tercer Mizukage financió su entrenamiento ninja. Raiga Kurosuki, el portador de las espadas relámpago, creo que es fuerte, ¿no? Lo olvidé. Pero el tipo es raro. Le encanta darles a sus enemigos funerales ostentosos. El Mizukage se fijó en él durante su graduación de la academia. Kusimaru Kuriarare y Jinpachi Munashi, usuarios de la aguja de costura y la espada explosiva, son compañeros. Poseen una fuerza promedio, pero son sin duda los más despiadados del grupo. Son quienes han realizado el mayor número de misiones y asesinatos. Mataron a muchísimos estudiantes durante el examen de la academia, lo que llamó la atención del tercer Mizukage. Jinin Akebino, el portador de la espada sin punta. Máxima fuerza. Mi abuelo solía decir que era el mejor maestro de taijutsu entre los 7 pecados capitales. El miembro más antiguo, el más experimentado, el primero en ser reclutado por el Mizukage. Fuguki Suikasan, portador de la gran espada. Sin la espada, su nivel es medio-bajo, pero sameada es un arma especial. Con ella, alcanza un nivel medio-alto. Cuenta con la confianza del Mizukage y dirige el Anbu de Kirigakure. Y por último, Osuki Chiren, el portador de las espadas gemelas. Nivel intermedio. Eso es todo. Mucho más fácil de leer que tu garabato, ¿eh? Zabuza no respondió. Se negó a responder. Yagura examinó las 2 caligrafías tan diferentes en el cuaderno y asintió con satisfacción.
Tras pensarlo un momento, añadió una última nota. Todos fueron entrenados y promovidos personalmente por el tercer Mizukage, desde la infancia hasta el nivel Chunin. No es ninguna sorpresa. Una unidad personal de élite, naturalmente, debía estar compuesta por individuos de confianza. En cierto modo, Yagura se dio cuenta de que ahora estaba haciendo algo similar. Con un último trazo de su pluma, la dejó en el suelo. En ese preciso instante, la puerta del restaurante de ramen se abrió y una voz fuerte y bulliciosa llenó la sala. Oye, jefe. Lo de siempre. Un tazón de ramen, 2 vasos de sake y 3 brochetas de pollo. Un anciano pequeño y desaliñado, con una nariz grande y perilla, entró con arrogancia y se sentó junto a Yagura. Yagura notó de inmediato la extraña arma que llevaba a la espalda, un hacha con un martillo en el otro extremo. El anciano apoyó un brazo en el mostrador y gritó, ¿tienen sake? El dueño se estremeció. Sí, inmediatamente, señor. Señor. Va. Llevo viniendo aquí muchísimo tiempo. No hay necesidad de tanta formalidad. Por supuesto. El dueño abandonó rápidamente su postura relajada y se levantó de un salto para coger la bebida. Sorbo, sorbo, sorbo. En cuanto tuvo el sake en sus manos, el anciano se lo bebió de un trago, limpiándose la boca con un suspiro de satisfacción. Ah. Esa es la mejor parte de completar una misión. ¿Y esto? Esto es la esencia de la masculinidad. Yagura y los demás, mirando. Tras tomarse unas copas, el anciano por fin se percató de la presencia de los niños a su lado. Unos mocosos insoportables. Aún así, estaba de buen humor. Haciendo girar la botella, sonrió. Hola, chicos. ¿Quieren un trago? Buen gusto. Entonces, sin previo aviso, dio otro sorbo y estalló en carcajadas. Ja. Vuelve cuando te vuelvan a crecer, tus pedazos. Ja 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 ja. No, olvídalo, ustedes, mocosos, probablemente ni siquiera sobrevivirán al examen de graduación. Ja 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 ja. Capítulo 17. La risa arrogante del anciano y su total falta de respeto hacia ellos resultaban irritantes para los oídos. Pero, teniendo en cuenta quién era él, era natural que no se tomara en serio a algunos de los chicos de la academia. La peculiar cuchilla atada a su espalda, si Yagura no se equivocaba, tenía que ser la espada ciego, Kabutobari. ¿Eres Hinin Akebino? Al oír su nombre, Hinin arqueó una ceja, confundido. Su mirada recorrió a Yagura como si estuviera observando a un paleto ignorante. ¿De verdad tienes que preguntar, chico? ¿Acaso quieres comprobar por ti mismo lo inteligente que es Kabutobari? A pesar de ser llamada espada, la Kabutobari era en realidad una combinación de martillo y hacha corta. Se decía que era capaz de atravesar cualquier defensa. Yagura estudió a Kabutobari con atención. Aún sin haber presenciado el acto en persona, se dio cuenta de que la hoja del hacha era peligrosamente afilada. Debajo de la mesa, apretó el puño derecho con expectación, juntando los dedos con fuerza. Luego, con expresión solemne, dijo, si es posible, me gustaría comprobar si Kabutobari es realmente tan temible como dicen los rumores, Hinin-senpai. ¿Qué? De repente, Mangetsu apareció detrás de Yagura, agarrándolo del hombro y tirando de él hacia atrás con una expresión de horror. ¿Estás loco? Por supuesto, reconoció que Yagura era fuerte. Pero este hombre era uno de los 7 espadachines ninja de la niebla, los 7 shinobi más fuertes de Kirigakure, solo superados por el mismísimo Mizukage. Al menos, según la clasificación oficial del pueblo. Por muy prodigioso que fuera Yagura, no había manera de que pudiera hacerle frente a ninguno de ellos. Además, los 7 espadachines eran famosos por su brutalidad, no eran de los que se contenían solo porque su oponente fuera un niño. Yagura retiró suavemente la mano de Mangetsu y sonrió. Tranquilo, Mangetsu. Sé lo que estoy haciendo. Entonces, sus ojos brillaron con determinación para la batalla mientras fijaba su mirada en Hinin. Desde el momento en que llegó a este mundo y descubrió su identidad, nunca dejó de entrenar, ni siquiera por un solo día. Ya se había enfrentado a varios miembros del clan Karatachi en su tierra natal, ganando algunos combates y perdiendo otros. Incluso el anciano del clan lo reconocía como el Karatachi más talentoso de su historia. Pero por muy fuertes que fueran sus compañeros de clan, seguían siendo familia. Siempre mantenían las distancias, aunque solo fueran un poco. Ahora, Mangetsu y Sabusa ya no eran rivales adecuados para él. Y ahora, por casualidad, se ha topado con uno de los 7 espadachines. No podía dejar escapar esta oportunidad. Quería saber exactamente dónde estaba. Interesante. Hinin estaba un poco ebrio, pero no lo suficiente como para embotar sus instintos. Sus años de experiencia en batalla le decían que aquel chico no era un chico cualquiera. ¿Cómo te llamas? Karatachi Yagura. Yagura, un buen nombre. Hinin asintió levemente, memorizando el nombre antes de dirigir su mirada hacia Mangetsu. Mangetsu seguía sin estar convencido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Hinin, dudó antes de dar un paso adelante, con vacilación. Hinin-sama, soy Osuki Mangetsu. Este tipo no conoce su lugar, por favor, perdónelo. Basta ya de tonterías. Hinin lo despidió con un gesto desdeñoso, sin mostrar ningún trato especial por el nombre Osuki. Osuki Mangetsu. He oído hablar de ti. Dicen que eres el más talentoso de tu generación. Sin embargo, al verte ahora, tengo mis dudas. Mangetsu se puso rígido.
Yo. Zabuza, que había permanecido en silencio, resopló divertido y apartó la mirada, negándose a mirar al idiota que estaba armando un escándalo. Incluso la normalmente reservada Onime Kaede hizo lo mismo. Mangetsu permaneció en silencio. Lentamente, su mirada se posó en Yagura, con los ojos llenos de deseo. También quería saber, ¿qué tan fuerte era Yagura? ¿Qué tan grande era la distancia entre ellos? Cuando Mangetsu finalmente se calló, Hinin se acarició la barba desaliñada, intrigado, mientras seguía estudiando a Yagura. ¡Qué monstruo! Era solo un niño, y sin embargo, sus niveles de chakra ya eran superiores a los de la mayoría de los chunin. No solo eso, sino que su chakra tenía una cualidad inquietante. ¿Qué demonios? ¿Su madre le estaba enseñando a refinar su chakra cuando aún estaba en el útero? Hinin confiaba en sus instintos de batalla. Nunca se había equivocado. Soltó una risa siniestra. Bueno, te daré una respuesta. Salgamos afuera. Yagura saltó inmediatamente de su silla, ansioso por moverse antes de que Hinin cambiara de opinión. El dueño del restaurante de ramen entró en pánico y corrió tras ellos. Señor Hinin, por favor, no peleen frente a mi tienda. Tranquilos, solo es un movimiento. Si algo se rompe, ese mocoso lo pagará. Al clan Ozuki no le falta dinero. Mangetsu parpadeó. ¿Se ofreció voluntariamente a cubrir los daños? ¿Este tipo era siquiera humano? Solo un movimiento, Yagura repasó mentalmente con rapidez las técnicas que tenía a su disposición. La opción más sólida, y adecuada, era obvia. Colocó su mano sobre la espada envainada de Zabuza. Préstame tu espada un segundo, Zabuza. Zabuza no dijo nada, pero instintivamente dio un paso atrás, permitiendo que Yagura tomara el arma. Gracias, amigo. Una frase informal, dicha con naturalidad. Zabuza simplemente resopló y desvió la mirada. Mientras Hinin tomaba su posición con pereza, Yagura centró toda su atención en él. Su presencia era intimidante. Pateando el suelo bajo sus pies, Hinin se tocó la oreja con disimulo y dijo. Vamos, chico. Enséñame si tienes algo que me dé picazón. Yagura no hizo ningún movimiento inmediato. Sus ojos se desviaron rápidamente de Hinin a Kabutobari, que seguía prisionero. Hinin sonrió, adivinando de inmediato lo que estaba pensando. ¿Crees que necesito el Kabutobari para lidiar con un mocoso como tú? Si lo usara, mis camaradas me ahogarían en su saliva de pura vergüenza. Por lo tanto, lo estaban subestimando. En ese caso, te haré usar Kabutobari. Liberación de relámpagos. Tras esa declaración, el chakra recorrió el cuerpo de Yagura, y la electricidad crepitó en su piel mientras doblaba las rodillas y plantaba firmemente el pie derecho en el suelo. Apretó con más fuerza el cable. Auge. Liberó aún más chakra, llevando su cuerpo al límite. Un rayo estalló bajo sus pies, abrazando la tierra mientras sus músculos se tensaban en preparación. Frente a un auténtico guerrero de élite, uno de los 7 espadachines ninja, Yagura no pudo contenerse. Mangetsu, Zabuza y Kaede observaban en silencio, atónitos. En comparación, el partido de entrenamiento contra Zabuza fue un juego de niños. Por primera vez, la actitud despreocupada de Hinin cambió. Empezó a emocionarse. Yagura exhaló profundamente. Entonces se movió. Una ráfaga cegadora de acero y relámpago se disparó hacia adelante, demasiado rápido para ser vista a simple vista. Capítulo 18. Al margen. ¿Vieron bien ustedes dos? Preguntó Onime Kaede con atención. Mangetsu y Zabuza asintieron en respuesta. La velocidad de Yagura era como un trueno, ya fuera corriendo, desenvainando su espada o envainándola, cada acción comenzaba y terminaba en un instante. Sin embargo, Hinin Akebino era aún más rápido. Incluso a esa velocidad, esquivaba sin esfuerzo los golpes de Yagura. Tanto Mangetsu como Zabuza se imaginaron en el lugar de Yagura. Incluso con la ayuda de Onime Kaede para interpretar sus movimientos, sus cuerpos no podrían seguirle el ritmo. La diferencia de fuerza era demasiado grande. A pesar de su rivalidad, ambos se encontraron pensando exactamente lo mismo. 2 o 3 años. Yagura sabía y admitía que aún existía una distancia considerable entre él y un Jonin, pero no será tanto tiempo. Al percibir que el chakra de Yagura volvía a elevarse, Hinin Akebino se sorprendió genuinamente. ¿Aún tenía energía? Oye. Solo nos pusimos de acuerdo en un movimiento. Sigue siendo el mismo movimiento. Hinin Akebino ni siquiera había desenvainado su espada ciega todavía. Sin querer rendirse, Yagura dio un paso atrás, reuniendo fuerzas una vez más. Los relámpagos crepitaron a su alrededor con aún mayor intensidad mientras murmuraba. Truenos y destellos. ¿El mismo movimiento otra vez? Hinin Akebino se sentía un poco aburrido. Para Mangetsu y los demás, Yagura se movía a una velocidad sobrehumana, pero para él, era simplemente la velocidad normal de un shinobi. Por supuesto, su concepto de normalidad era bastante diferente. Cuando la espada de Yagura avanzó horizontalmente, Hinin Akebino finalmente se movió. Sin siquiera prepararse, saltó alto en el aire sin esfuerzo, esquivando por completo el ataque temerario de Yagura. Detrás de ellos, se escuchó el gruñido sordo de Yagura. Triple ataque. Auge. Yagura redujo al máximo su tiempo de recuperación y aceleración. En el instante en que falló su primer ataque, cargó inmediatamente contra Hinin Akebino, que aún se encontraba en el aire. ¿Podrá atacar tan rápido otra vez?
No está mal. Un poco más rápido esta vez. Chinin Akebino elogió en silencio el progreso de Yagura, pero se contuvo de simplemente huir. Sellos de mano, jutsu de clonación de agua. Una masa de agua se separó de su cuerpo, tomando rápidamente forma humana. En el instante siguiente, Chinin Akebino usó a su propio clon como trampolín, impulsándose aún más alto. ¿Así que creó un punto de apoyo en el aire? La espada de Yagura cortó al clon, partiéndolo en dos. Cayó sobre un tejado, con los ojos escudriñando la zona en busca de su objetivo. De repente, una sombra cayó sobre él. A medida que la oscura silueta se ampliaba, Yagura se dio cuenta de que era demasiado tarde. Levantó la cabeza bruscamente. Chinin Akebino caía hacia él, con la pierna levantada. Ja ja ja. ¿Qué miras, niño? Auge. Al percibir el peligro inminente, Yagura activó instintivamente su técnica de elemento rayo y saltó justo a tiempo. El pie de Chinin Akebino cayó con fuerza, rompiendo las tejas del tejado y atravesando el edificio. Un brillo penetrante cruzó los ojos de Yagura. Sin dudarlo, lo siguió, lanzándose al agujero y aterrizando en el techo, cabeza abajo, frente a Chinin Akebino con determinación inquebrantable. El espacio reducido le proporcionó el campo de batalla perfecto. Chinin Akebino se sacudió la ropa, completamente imperturbable ante la desfavorable situación. Levantó la vista con una sonrisa traviesa. Vamos, chico. Enséñame lo rápido que puedes ir. Ataque cuádruple. 4 ataques fue el máximo que practicó. Ignorando el dolor insoportable que recorría su cuerpo, Yagura avanzó una vez más. Chinin Akebino golpeó el suelo de madera con el pie, rompiendo una tabla gruesa y usándola como arma improvisada para bloquear el ataque de frente. Golpe de estado del 5-4. La tabla se partió por la mitad. Chinin Akebino agarró las dos mitades, cruzándolas frente a ella mientras Yagura lanzaba su siguiente golpe. Auge. Las tablas se rompieron una vez más, pero Chinin Akebino logró esquivar el golpe, utilizando el impacto para cambiar de posición. Yagura aterrizó y rápidamente se giró para mirarlo de nuevo. Un escalofrío le recorrió la pierna derecha. Su pierna cedió momentáneamente. Aunque rápidamente ajustó su postura, tanto él como todos los que lo observaban se dieron cuenta de la verdad. El siguiente golpe sería el último. Pala. Trueno y relámpago, ataque sextuple. ¿Aún puede moverse? Mangetsu y los demás quedaron atónitos. Al ver a Yagura atacarlo por sexta vez, Chinin Akebino estalló en carcajadas, encantado. Llegados a ese punto, los tablones de madera que tenía en las manos se habían reducido a meros fragmentos, inservibles como armas. Sonido metálico. En un instante, la hoja chocó con el hacha. Yagura finalmente obligó a Chinin Akebino a desenvainar la espada sin punta. Rápido. Muy rápido. Alcanzó la velocidad de un Jonin promedio. Chinin Akebino bloqueó sin esfuerzo el golpe de Yagura con una mano, y su voz resonó, ¿pero con esa fuerza? Ni siquiera eres digno de afilar mi hacha. Yagura apretó los dientes, concentrando toda su fuerza en la mano. Aún así, el hacha de batalla permaneció inmóvil, sólida como una montaña. El desequilibrio de poder era abrumador, no podía quitárselo de encima. ¿Ese fue el final? Al sentir que su resistencia se debilitaba, Chinin Akebino sonrió y exhaló bruscamente. Niño, mira con atención. Así es como se usa una cuchilla. Auge. Alternando entre la defensa y el ataque, Chinin Akebino ejerció la presión suficiente como para hacer que la espada de Yagura retrocediera hasta chocar contra su propio pecho. Si su espada se rompiera ahora, espada ciega le cortaría el cuerpo en pedazos. Si Chinin Akebino hubiera usado su otra mano, la que sostenía el martillo, el resultado habría sido correcto. Saltaron chispas donde la hoja cubierta de rayos se encontró con el hacha implacable. Las piernas de Yagura temblaron mientras se agachaba. Sus manos temblaron, perdiendo fuerza. Mala señal, se le estaban entumeciendo las manos. No podía permitir que esto continuara. Yagura canalizó la energía del elemento rayo en su mano izquierda, presionándola contra la hoja del hacha. Palmera de coral. En un instante, corales de rápido crecimiento se extendieron por la hoja, apartándola y creando un breve hueco entre sus armas. Chinin Akebino frunció ligeramente el ceño y aplicó fuerza. El coral se hizo añicos al contacto. Pero en esa fracción de segundo, Yagura ya se había retirado. Así está mejor. Chinin Akebino asintió con aprobación, envainando la espada ciega con una sonrisa irónica. Si esto fuera un campo de batalla, habrías muerto 1000 veces. No se equivocaba. Yagura bajó la cabeza, reconociendo en silencio la verdad. Logró desenvainar la espada sin punta, pero Chinin Akebino ni siquiera usó su martillo. Puede que su velocidad fuera impresionante, pero para Chinin Akebino, era simplemente normalita. ¿Y la fuerza? Esa diferencia era aún mayor. Maldita sea, una derrota total. El cansancio lo venció. En cuanto desató su modo chakra de liberación de rayo, su cuerpo colapsó. Apenas se percató de la sensación de aterrizar sobre algo blando, como el agua. Mangetsu utilizó el jutsu para atraparlo en plena caída. Oye, ¿estás bien? La expresión de preocupación de Mangetsu habría resultado divertida en otras circunstancias. Si Yagura pudiera hablar, se burlaría de él. Pero ahora, cada célula de su cuerpo se rebelaba contra él. Maldita sea. No cierres los ojos. Mantente despierto. Callarse la boca. Chinin Akebino lo miró y comentó con indiferencia. Solo es agotamiento de chakra. No hay necesidad de gritar como si alguien se estuviera muriendo.
Llévenlo al hospital. Mientras se apresuraban a obedecer, añadió una última cosa. Hazlo rápido. Capítulo 19. El fuerte olor a desinfectante de hospital impregnaba el aire. ¿Por qué huele así mi casa? ¿Alguien resultó herido? A medida que recuperaba la conciencia tras la oscuridad, incluso antes de abrir los ojos, el sentido del olfato de Yagura fue el primero en percibir algo inusual. Esto no fue un despertar normal después de una noche de sueño. Luego llegó su audiencia. Saito, ese mocoso lleva inconsciente más de un día. ¿Por qué no se ha despertado todavía? Kokitsu-sama, su nieto está sufriendo un agotamiento físico extremo, agravado por la exposición prolongada al chakra de elemento rayo, que ha sobreestimulado sus células. Es natural que su recuperación esté tardando más de lo habitual. No va a morir así, ¿verdad? ¿Nieto? Su nieto solo está cansado. Se despertará después de descansar. No corre peligro. Una de las voces le resultaba familiar, la de su abuelo. La otra, la de una joven con una voz agradable, le era desconocida. Por lo que Yagura pudo deducir, probablemente era una médica, una ninja médica. Y, a juzgar por el estado de su cuerpo, sin duda estaba en pésimas condiciones. Todo su cuerpo gritaba en protesta, negándose rotundamente a moverse. Parecía como si ningún músculo de su cuerpo le hiciera caso. Incluso abrir los ojos o mover un dedo me suponía un gran esfuerzo. Caso cerrado. Él era quien necesitaba atención médica. De acuerdo entonces. Eso significa que está en un hospital shinobi. Sus recuerdos de antes de desmayarse resurgieron lentamente. Yagura recordó su supuesto gran logro. Él solo desafió a uno de los 7 espadachines ninja, Chinin Akebino, y se esforzó al máximo para desatar un ataque de trueno y destello sextuple. A pesar de todo, sufrió una derrota aplastante, desplomándose frente a toda una multitud, sin ninguna dignidad. Maldita sea. Otra mancha en su historial. Pensándolo bien, a Yagura ni siquiera le preocupaban las heridas. Lo que realmente le inquietaba era cómo los secuaces de Mangetsu se burlarían de él por aquel momento tan embarazoso. ¿Cómo debería mantener su autoridad como líder ahora? ¡Oh, demonios! Se había sobreestimado. Subestimó las consecuencias de esforzarse más allá de sus límites. Pensó que, en el peor de los casos, se desmayaría allí mismo. No esperaba perder el conocimiento por completo. Con un esfuerzo inmenso, abrió los párpados, que parecían pegados, y miró fijamente en silencio el techo blanco desconocido que tenía encima. La luz parpadeante del hospital de arriba emitía un zumbido errático. Tumbado en una cama de hospital rígida y blanca, incapaz de moverse, la manta le resultaba tan pesada como un peso aplastante que lo inmovilizaba contra el suelo. ¡Oh, demonios! Por primera vez, Yagura comprendió de verdad lo que significaba ser completamente impotente. Todo su cuerpo estaba envuelto en capas y capas de vendas, y a juzgar por la sensación de frío en su piel, probablemente habían sido tratadas con abundante medicina herbal. Kokitsu debió haber hecho todo lo posible por recuperarse. No había forma de evitar la reprimenda que recibiría al regresar a casa. Te estás comportando como un tipo duro, te estás volviendo arrogante, has aprendido algunos trucos y de repente crees que puedes enfrentarte a un Jonin de élite. Yagura observaba la luz parpadeante en lo alto, reflexionando profundamente sobre sus acciones imprudentes. Pero en el fondo, no se arrepentía. Chinin Akebino era diferente de sus compañeros de entrenamiento habituales. Aunque tuviera la oportunidad de rehacerlo todo, Yagura sabía que seguiría tomando la misma decisión. Esta batalla le demostró exactamente en qué aspecto se quedaba corto para ser un verdadero Jounin. En lo que respecta al taijutsu, su velocidad puede ser impresionante, pero para un Jounin de élite, aún deja mucho que desear. Su fortaleza era una debilidad, algo que necesitaba mejorar. En cuanto al ninjutsu, no había tenido la oportunidad de probarlo adecuadamente esta vez. Tendría que encontrar a alguien con quien entrenar más adelante. Pero el problema más evidente eran sus reservas de chakra. Mantener el modo liberación de rayos, incluso por un corto periodo, ya había llevado su chakra y resistencia al límite. La resistencia física y la capacidad de los chakras eran limitaciones fundamentales. Mejorar tu físico requeriría años de entrenamiento incansable. Tus chakras también tendrían que cultivarse con el tiempo. No había atajos. Al fin y al cabo, solo tenía 7 años. A diferencia de esas novelas absurdas que había leído en su vida anterior, donde los protagonistas escandalizaban al tercer Hokage a los 4 años, apaciguaban a los Akatsuki a los 7. Impresionaban a Madara a los 10 y derrotaban a los Otsutsuki a los 12. Sí, no. Eso no iba a suceder. Esos tipos estaban haciendo trampa. ¿Dónde estaba su capacidad para hacer trampa? Sus pensamientos se desviaron aún más, y una imagen de Isobu, la tortuga de 3 colas, apareció en su mente. Si se convirtiera en Jinchuriki, el chakra dejaría de ser un problema. Además, el cuerpo de un Jinchuriki se curaba mucho más rápido gracias al chakra de su bestia con cola. Al menos ese fue el caso de Naruto Uzumaki. De acuerdo. Decisión tomada. Se convertiría en el Jinchuriki del 3 colas. Ahora bien, la verdadera pregunta era, ¿cómo iba a convencer a su abuelo para que le permitiera hacer esto? Mientras tanto, en un bosque a las afueras de Kirigakure. Auge. Las espadas chocaron, 2 espadas comunes se encontraron en el aire en una feroz colisión. Mangetsu y Zabuza iniciaron la pelea y aterrizaron a cierta distancia después del golpe inicial.
Entonces, casi simultáneamente, se abalanzaron el uno sobre el otro una vez más. Las espadas brillaban sin cesar en el corazón del campo de batalla. Mangetsu fue entrenado en el manejo tradicional de la espada del clan Ozuki, donde cada movimiento estaba imbuido de precisión y disciplina. Sabusa, en cambio, había desarrollado su esgrima a través de la experiencia. En lugar de un estilo estructurado, sus técnicas eran puramente instintivas y se adaptaban con rapidez. En cuanto a técnica, Mangetsu tenía ventaja. Pero en fuerza bruta y velocidad, Sabusa era más fuerte. Confiando en su refinada técnica, Mangetsu esquivó hábilmente los ataques de Sabusa. Entonces, al percibir una oportunidad, hizo girar su espada repentinamente, obligando a la espada de Sabusa a quedar paralela al suelo. Gracias a la capacidad de visión compartida de Onime Kaede, Sabusa detectó el cambio en los músculos de Mangetsu de inmediato. En cuanto Mangetsu intentó alcanzar el puño descubierto de Sabusa, este se movió repentinamente en la misma dirección, aprovechando el impulso para escapar del control de Mangetsu. Sabusa desenvainó rápidamente su espada y atacó con la empuñadura, golpeando la mano extendida de Mangetsu, mientras que su hoja dejó un corte superficial en la otra mano de Mangetsu. Mangetsu chasqueó la lengua y retrocedió unos pasos. Tich. Sabusa soltó una carcajada sin aliento. Parece que gané esta ronda. Mangetsu se burló. No te confíes. El resultado será 3-3. No por mucho tiempo. Pronto estaré ganando 4-3. Sigue soñando. Onime Kaede, exhausta, se desplomó contra un árbol. Tomemos un descanso. Me he quedado sin chakra. Tanto Mangetsu como Sabusa centraron su atención en él. ¿Hablas en serio, Kaede? Solo han pasado 30 minutos. Kaede suspiró, ignorándolos. No estaba hecho para esto. Era solo un frágil ninja sensorial. Mangetsu le arrojó su espada a Kaede. ¿No tienes chakra? Entonces entrena tu taijutsu. Únete a nosotros. Kaede gimió. ¿Y tú? Tengo que hacer mi propio entrenamiento. Mangetsu se hizo a un lado, formando un sello con la mano. Liberación de agua. Una lámina de agua comenzó a tomar forma en sus manos. Capítulo 20. Tras despertar, Yagura pasó una semana recuperándose en el hospital. Durante este tiempo, su abuelo lo reprendió severamente, el trío Mangetsu fue a visitarlo, e incluso sus padres, que frecuentemente estaban en misiones, se tomaron un tiempo para regresar a casa. Su padre, Karatachi Natsuhiko, tenía una personalidad muy parecida a la de Yagura. Tras confirmar que su hijo estaba bien, no perdió el tiempo y se dedicó a burlarse de él sin piedad. Su madre, Karatachi Iyori, era la viva imagen de una madre angelical, pero incluso ella perdió la paciencia al ver el estado en que se encontraba Yagura. Ni siquiera el padre de Yagura se puso de su lado esta vez, fingiendo no ver las silenciosas súplicas de ayuda de su hijo. Te lo mereces, mocoso. Yagura no tenía forma de defenderse. Solo podía negar con la cabeza una y otra vez, sí, se había equivocado, sí, nunca volvería a hacerlo, y luego aceptar todas las nuevas reglas que su abuelo y su madre le habían impuesto. Con una actitud sincera de admitir sus errores, fue puesto en libertad provisional. Sus padres no pudieron quedarse mucho tiempo. Tras solo 2 noches, partieron de nuevo en una misión hacia las fronteras de la Tierra de las Aguas. Yagura finalmente exhaló un suspiro de alivio. Maldita sea, por fin se han ido. Durante su hospitalización, otra persona también fue a visitarlo. Jinin a que vino. Pero la visita fue breve. Jinin parecía haber venido únicamente para confirmar que Yagura no estaba ni muerto ni lisiado. Una vez confirmado esto, se marchó. La visita completa duró un máximo de 5 minutos. Pais. Por fin en casa. En cuanto Yagura entró en su familiar sala de estar, se dejó caer sobre su mullido sofá. La textura suave del sofá contrastaba por completo con el resto de la decoración de la habitación. De hecho, llamaba la atención como un pulgar magullado. Porque el propio Yagura lo compró. Su abuelo se sentó rígidamente en su tradicional sofá de madera, sirviéndose una taza de té antes de entregársela a Yagura. Beber. Gracias, abuelo. Yagura sopló sobre el té, enfriando la superficie antes de dar un pequeño sorbo. Luego, con naturalidad, preguntó. Abuelo, ¿por qué no pudieron quedarse mamá y papá más tiempo? ¿De verdad la situación en la frontera es tan tensa? Su abuelo, consciente de que desestimar a Yagura con un simple los niños no deberían hacer demasiadas preguntas no funcionaría, simplemente ignoró la pregunta y bebió su té en silencio. Entonces, eso significa que sí, ¿eh? Yagura se encogió de hombros, interpretando el silencio de su abuelo como una confirmación. Aún lo recordaba, en pocos años estallaría la tercera gran guerra ninja. El detonante sería el asesinato del tercer Kazekage por parte de Sasori de la Arena Roja. Pero mientras las causas de la guerra permanecieran sin resolverse, incluso sin las acciones de Sasori, la guerra sería inevitable. Tras colocar la taza sobre la mesa, Yagura miró directamente a los ojos de su abuelo. Su expresión seria hizo que el corazón de su abuelo se acelerara. ¿Qué estará tramando ahora ese mocoso? Será mejor que me trague el té primero, por si acaso acabo escupiéndolo. Yagura no fue directo al grano, no quería asustar a su abuelo. Abuelo, las bestias con cola de nuestra aldea, el 3 colas y el 6 colas, ¿dónde están ahora sus Jinchuriki? ¿Te has olvidado de Mangetsu y los demás?
Su abuelo conocía a la perfección las ambiciones de Yagura, proclamando que se convertiría en el cuarto Mizukage y luego utilizando su fuerza para ganarse a Mangetsu y a los demás, prometiéndoles puestos entre los 7 espadachines ninja de la niebla. El ninja encargado de cuidar a Yagura le contaba todo a su abuelo. Así pues, cuando Yagura preguntó repentinamente por los Jinchuriki, su abuelo supuso que su siguiente objetivo sería persuadirlos también. Yagura hizo una pausa para comprender cómo su abuelo había logrado relacionar esto con Mangetsu y no pudo evitar reír. Pero no lo demostró y simplemente esperó a que su abuelo continuara. Pero te llevarás una decepción, dijo su abuelo. Estrictamente hablando, Kirigakure no tiene un verdadero Jinchuriki en este momento. Continuó, el Jinchuriki del 6 colas ha sido elegido, pero aún es un niño. La aldea decidió esperar unos años más antes de sellar a la bestia en su interior. Ah, Utakata. Eso tiene sentido. Yagura asintió para sí mismo. Ese tipo era, en efecto, más joven que él. En cuanto al 3 colas, aún no tiene un Jinchuriki designado. Por el momento, está siendo custodiado por los ninjas de élite de la aldea. Su abuelo lo miró. Ya te lo dije cuando preguntaste por las bestias con cola de la aldea. ¿Lo has olvidado? No. La mirada inquebrantable de Yagura lo dejó claro. Y al oír mencionar al 3 colas, sus ojos ardieron con un deseo intenso y apenas disimulado. Su abuelo podía intuir hacia dónde se dirigía todo aquello. Yagura se enderezó, con voz firme. Abuelo, quiero convertirme en el Jinchuriki del 3 colas. Esa era la verdadera razón por la que se sentó a tomar el té con su abuelo. Su abuelo casi golpeó la mesa con el puño, enfurecido, dispuesto a gritar, de ninguna manera. Pero era demasiado mayor para ese tipo de arrebatos. En lugar de eso, tomó un sorbo tranquilo de té. Tras unos instantes de silencio, dijo, Yagura. Yagura asintió. ¿Qué tal si hablamos de la tensa situación en la frontera? 6. ¿El Jinchuriki del 3 colas, Su abuelo consideró seriamente esa posibilidad. Hasta entonces, Yagura había forjado su propio camino en el entrenamiento, tomando todas las decisiones importantes por sí mismo. Y nunca se había equivocado. Nadie en el mundo ninja comprendía mejor la fuerza y las habilidades de Yagura que su abuelo. La palma de coral del clan Karatachi, una firma de chakra de elemento rayo similar a la del Raikage, esa técnica de rayo llamada trueno y destello, y el enfoque único de Yagura para el elemento agua. Si no fuera por sus limitadas reservas de chakra, sus técnicas de liberación de agua ya serían una ventaja letal. ¿Qué es por tu chakra? Preguntó su abuelo, adivinando de inmediato el razonamiento de Yagura. Yagura vaciló un instante. No del todo. Ser un Jinchuriki me daría un chakra casi ilimitado, claro, pero, más importante aún, aumentaría mi potencial general. ¿Crees que controlar a una bestia con cola es tan fácil? Su abuelo frunció el ceño, disgustado por el optimismo de Yagura. La historia está repleta de ejemplos de Jinchuriki que pierden el control, lo que provoca una destrucción generalizada. Y esos Jinchuriki, normalmente morían. No es precisamente fácil, admitió Yagura, apoyando la mano sobre la mesa. Pero puedo hacerlo. Su abuelo permaneció en silencio. Si quieres pruebas, continuó Yagura, conozco el nombre del 3 colas. Él sonrió. Es Isobu. Y el 6 colas se llama Saiken. El sabio de los 6 caminos me lo contó en un sueño. La conversación terminó amistosamente. Su abuelo, sin embargo, sentía un fuerte impulso de pegarle. ¿Por qué tu hijo y tu nuera tuvieron que irse tan pronto? Si todavía estuvieran aquí, Yagura recibiría una buena paliza de 3 hombres. Hablaré con el tercer Mizukage sobre esto. La aldea está buscando un Jinchuriki adecuado. El abuelo se puso el abrigo y se dirigió hacia la puerta. No te hagas muchas ilusiones. Puede que no esté de acuerdo. Yagura, que ya conocía el temperamento del tercer Mizukage, simplemente respondió, lo entiendo. Fin del video.